Gloria a Dios. ¿Qué observábamos en estos versículos que terminamos de compartir y esta observación que el hermano compartió, que realmente por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Y realmente se está refiriendo no al mundo específicamente en estos versículos, sino a aquel pueblo que Dios ha llamado, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que a medida que vamos viendo cómo el mundo realmente se tambalea, porque es lo que podemos observar, no necesariamente necesitamos dedicarle mucho tiempo, sino tener un repaso sobre las cosas que están pasando en el mundo y aquellas cosas que se están amasando conforme a lo que la palabra de Dios dice, porque nosotros tenemos la venida del Señor conforme tal vez a lo que muchos creen que el Señor se está tardando. Yo creo que el Señor en su gran misericordia y amor está aguardando de que muchos entren también por la puerta, ¿sí? Porque el Señor, sabemos que Él mismo hace referencia de que Él es la puerta. Por la puerta es donde debemos de entrar. Y el Señor creo que está dando esta oportunidad que lamentablemente muchos en este tiempo la están teniendo en poco, ¿sí? Entonces terminamos viendo que estas cosas que la palabra de Dios nos instruye de cómo debemos de ser. Saben, yo veo en esta carta que este va a ser el tipo de iglesia que va a ser realmente arrebatada por el Señor, ¿sí? Porque también podemos observar en las cartas anteriores sobre las cosas que al Señor no le agradan, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, a medida que vemos que este mundo se tambalea y comienza a desplomarse, y esta autodestrucción que el mundo hace en sí mismo y de sí mismo, y los cristianos fieles a Cristo y a su palabra, como dice la palabra de Dios, que son odiados e injuriados, porque también, como compartíamos antes de ir al corte, cuando queremos caminar conforme a la palabra de Dios y transmitir lo que la palabra de Dios dice, muchas veces encontramos esta obstinación a que realmente vemos que no son corazones abiertos a la verdad, porque como compartíamos anteriormente, no hay una circuncisión verdaderamente del corazón en espíritu, sino que estamos amoldados a una interpretación tal vez de hombres que se han corrompido o se han apartado de la verdad del Evangelio. Fíjense en que en la declaración del Señor Jesucristo a través de esta carta, Él destaca y realmente alienta a esta iglesia, porque el Señor considera de que esta iglesia, este pueblo, verdaderamente está viviendo conforme a su voluntad y a su palabra. A ver qué parte nosotros no entendemos de que si no vamos conforme a lo que la palabra de Dios dice y a la verdad de Dios, estamos realmente negando el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, esta fidelidad a Cristo y a su palabra son destacables por el Señor. Esto es una amonestación a que debemos aferrarnos al camino de vida de Dios. Debemos aferrarnos a este camino. ¿Saben que yo anoté por acá donde el Señor dice: nadie tome tu corona? ¿Sí? Y lo encontramos en el libro Apocalipsis 3, versículo 11. Dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. ¿Qué dice? Consejo, retén lo que tienes. Amén. Cristo elogió realmente a este grupo por perseverar y seguir las instrucciones de Dios, aún en medio de las dificultades, porque vemos que el cristiano realmente seguidor de Cristo va a atravesar estas dificultades. ¿En lugar de qué? En lugar de negar su nombre. Ellos se habían mantenido fieles. ¿Fieles a qué? Al consejo de Dios. Por eso el Señor les hace hincapié en que retené lo que tenés. Es decir, que persistir en el camino. Ahí nosotros lo vemos en el verso 12. ¿Qué va a pasar si realmente uno persiste en el camino? Vamos a leerlo. Dice: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre en él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice. Amén. Entonces, esto realmente nos debe llevar a recordar que cuando nosotros comenzamos a obedecer a su palabra y vivir realmente como Él manda, debemos mantener el rumbo y perseverar hasta el fin. Porque esto es lo que nosotros debemos de hacer, debemos de perseverar. Qué lindo esto cuando dice: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Vos sabés que la iglesia de Filadelfia era un lugar que era azotado por los terremotos. Y este grupo de cristianos y los ciudadanos que vivían en ese tiempo, en ese lugar, atravesaron por varios terremotos. Y ellos sabían lo que era no tener algo considerado fuerte en ese claro. lugar. Entonces el Señor les hace hincapié en que van a ser columnas, Qué bárbaro. que va a sostener, que nada va a caer cuando el Señor venga en gloria. Sí. Entonces por eso se le hace referencia a que realmente ellos van a ser columnas en el templo de Dios. Entonces el consejo de Dios es perseverar hasta el fin. ¿Saben? Hoy estuve viendo realmente lo que significaba en el griego. Siempre, si tienen la oportunidad de hacer un estudio más profundo sobre la palabra, hay palabras que realmente tienen una definición. No es que la Biblia aparte su definición original, pero sí da más contexto a entender muchas de las cosas que a veces a simple vista no entendemos de la palabra de Dios. ¿Saben cuando el Señor les dice a ellos: porque no has negado mi nombre? Y es en el verso 8 que el Señor lo dice. El 8. Y no has negado mi nombre. En el griego nosotros lo encontramos como una definición de arneomai, ¿sí? Como una partícula negativa. Y no has negado mi nombre. O sea, es decir, desautorizar, rechazar, renunciar, negar, rehusar, desertar de la fe cristiana, apostatar. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Porque no apostataron, porque no me han negado, porque realmente han rechazado las cosas que van contra la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor está destacando en este mensaje. Vemos la autoridad del Señor al hacer referencia a todo lo que nosotros estamos mostrando esta tarde. Y
También dice en el 9, he aquí yo doy de la sinagoga de Satanás. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Fíjense, yo quiero hacer en esta tarde referencia a la palabra que el Señor dice que ellos se van a dar, ellos van a saber que yo te he amado, ¿sí? La mayoría de las veces esta palabra griega la encontramos traducida como amado, es agopetoi en griego, ¿sí? Relacionada con la palabra ágape, ¿sí? Nosotros vemos que en las cartas inspiradas amado, ¿sí?, significa amigos muy amados. Ágape. Ágape. Como ágape. En estas cartas que fueron escritas, inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos que no es este amor que podemos encontrar consolidado en un matrimonio, en una pareja, sino que esto es mucho más que eso. A ver, amigos muy amados por Dios. En el Nuevo Testamento, el uso de la palabra amado, por ejemplo, implica más que el afecto humano. Esto es a lo que estaba haciendo referencia hace un momento. ¿Esto qué nos sugiere a nosotros? ¿Sí? Una estima para otros que viene de reconocer su valor como hijos de Dios. Los dirigidos eran más que amigos, eran hermanos y hermanas en Cristo, y por lo tanto altamente valorados, ¿sí?, por Dios. Y acá nosotros lo vemos destacado en la palabra que el Señor nos muestra en esta tarde. Porque yo te he amado, el Señor les dice que ellos van a ser guardados por haber guardado la palabra de su paciencia. Él también les está diciendo que Él los va a guardar de las pruebas. O sea, Él los va a guardar de esta prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces, vemos que realmente este grupo tan consolidado en hermandad, en verdaderamente hermanos y hermanas, el Señor, sabemos que el Señor conoce todas las cosas, pero vemos cómo realmente el Señor estaba elogiando y elogia a la iglesia de Filadelfia, a que realmente sean capaces de poder mantener, ¿sí?, que ellos puedan mantener realmente todas estas cosas hasta el fin, porque sabemos que el Señor va a premiar a su pueblo. Nosotros más adelante, conforme a que el Señor obre y dirija conforme a su voluntad, vamos a compartir el mensaje sobre el arrebato de la iglesia, muchas veces, a veces tan mal interpretado, a veces tan mal consolidado en la vida de los cristianos, y ese aferramiento a que todo está bien. Vamos a introducirnos y conforme al consejo de Dios y a la guía que el Espíritu Santo de Dios hace y dirige en nuestras vidas, queremos compartir realmente con profundidad lo que nosotros debemos esperar y a qué nos debemos aferrar y qué es lo que realmente el Señor a través de su palabra nos quiere hablar conforme a estos acontecimientos que vendrán sobre el mundo. Y más allá de que también nosotros podamos compartir con ustedes este sistema de globalización que el mundo vive en este tiempo, y nosotros muchas veces no nos instruimos también en las cosas que suceden y no podemos ver realmente la luz que la palabra de Dios quiere traer a nuestras vidas, mostrándonos todos estos sistemas
que el mundo está direccionando a lo que realmente la palabra de Dios nos advierte sobre los tiempos finales. Y ver que estas organizaciones, este sistema que el mundo ya ha creado y está en pleno funcionamiento, y cada día con más impulso va tomando fuerza hacia lo que realmente nosotros podemos observar a través de las Escrituras. Por eso muchas veces nosotros conocemos esa palabra muy así por encima de lo que significa la globalización, que el mundo pretende que todo el mundo realmente se convierta en uno. ¿Y cuál es realmente la dirección y cuál es la finalidad de esto? ¿Qué es lo que realmente está siendo impulsado para poder llevar esta actividad a una finalidad que la palabra de Dios realmente nos indica? Tenemos que conocer que también nosotros hace varios meses compartimos con el hermano sobre cuando el Señor hablaba con estos grupos lo hemos compartido con los grupos los estoicos, no me acuerdo, son dos grupos de filósofos que la palabra de Dios nos muestra y vemos todo esto tan lejano de una cosa con la otra y no entendemos que realmente todo esto está hecho de una forma para que nosotros evidentemente no dudemos. Estoicos y epicureos. Amén. Sí. Y que Pablo disertaba en las plazas con este tipo de grupos porque ellos se manifestaban en una forma de creencia que era hecha por los hombres y realmente Pablo les mostraba cuál era el verdadero camino. Amor y paz era. Amén. Entonces vemos mucha filosofía, un accionar de la filosofía a través de usando estos grupos, porque en esto que vamos a compartir sobre la globalización del mundo y querer llevar al mundo con estos enfoques sobre, podríamos decir, sobre la política económica mundial, es que realmente hay un referente para poder introducirnos en esto que va a ir sucediendo a medida que el tiempo vaya pasando, introduciéndonos en este camino del error para que realmente nosotros no profundicemos en lo que la palabra de Dios viene advirtiendo. Es para que nosotros creamos que todo está muy lejano. Y hoy te quiero compartir que hoy falta menos que ayer y mañana faltará menos que hoy. Entonces creo que la proximidad a los eventos que la palabra de Dios nos va mostrando tal vez no esté tan lejana como tal vez en este momento estás pensando. Porque realmente cuando nosotros hacemos referencia a todas estas cosas es porque buscamos verdaderamente el desarrollo de estas profecías en acción. Y nosotros inevitablemente nos encontramos con un tiempo más avanzado del que creemos que estamos. Por eso la referencia a estas cartas que venimos compartiendo con ustedes es el modelo de pueblo que el Señor está buscando. Estamos, creo que a veces muy apartados de la realidad. A veces estamos muy apartados de la verdad y de lo que el Señor pide de su pueblo. Lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y cuáles serían las cosas que el Señor elogiaría de tu vida, de la mía, y cuáles serían las cosas que el Señor te diría no es el camino, no es la dirección. Entonces, a través de la luz que humildemente como servidores de Cristo queremos compartir con ustedes a través de la verdad de la palabra, es la que nosotros queremos compartir. Por eso yo he escuchado mucho haciendo referencia del tiempo del arrebato, del tiempo de la venida de Cristo, y tenemos que profundizar más porque no se ha tomado, tal vez no en general, pero no ha habido realmente una clarificación
sobre estos acontecimientos y cuál es el tiempo de la iglesia sobre esos 7 años que inevitablemente vendrán sobre la tierra. Veremos dónde estará y dónde puede llegar a estar la iglesia. Esto es lo que nosotros debemos de ver. Por eso vamos, en el momento en que el Señor me permita, vamos a compartir este sistema nuevo, tal vez nuevo para algunos, pero este sistema no es de este momento, sino que este sistema ya se viene gestando con anterioridad. Bueno, estamos llegando a la finalización del programa. Yo te dejo, hermano Fabián, cerrando, y bendigo a la audiencia, bendigo a cada hermano y hermana, y esperamos en el Señor que haya sido de bendición. Dios los bendiga, que la paz del Señor y nuestro Dios esté y repose en cada corazón. Gloria a Dios. Como siempre decimos, Dios los bendiga mucho, que la paz del Señor abunde en su corazón. Y saludo a la radio, a los hermanos de RKM, de las emisoras, repetidores de RKM, a los hermanos también que están privados de libertad, son libres en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.